Hola a todos y bienvenidos a Aprende a comprender tu mente. El día de hoy en este video quiero hablarte sobre los ataques de pánico y los trastornos de pánico en general. Estos son problemas de salud pública que son bastante comunes, mucho más de lo que tú piensas, y puede afectar a cualquier persona. No importa de qué sexo, de qué edad o de qué condición social sea. En este video entonces vamos a profundizar en qué son los ataques de pánico, cuáles son sus síntomas, sus causas, sus efectos y cómo podemos tratarlos. También te compartiré algunos consejos prácticos que te permitan afrontar el momento del ataque de pánico y recursos donde tú puedas encontrar mucha más información. Empecemos entonces denominando que un ataque de pánico es un episodio que es bastante repentino, donde las personas tienen una sensación de intenso miedo o terror y que produce una serie de síntomas que son tanto físicos como psicológicos bastante graves. Estos síntomas no avisan cuando van a aparecer, entonces lo hacen de manera muy abrupta, sin que exista pues un previo aviso como lo había mencionado, e incluso cuando no existe un peligro real o una amenaza evidente. ¿Cuáles son entonces los síntomas más comunes de un ataque de pánico? Entonces, dentro de estos síntomas se incluyen una sensación de peligro inminente o una muerte cercana, miedo intenso a perder el control o a volverse loco, palpitaciones, sudoración, temblores y escalofríos. Los pacientes también suelen presentar dificultad para respirar, sensación de ahogo o falta de aire, mareos, náuseas, dolor abdominal, sensaciones de desrealización o despersonalización, y estos suelen tener una duración que va desde los 5 hasta los 20 minutos, pero pueden prolongarse en algunos casos. Es decir, más o menos a los 10 minutos empiezan ya a ceder un poco los síntomas. Es importante destacar que los ataques de pánico no son peligrosos en sí mismos, pero sí generan demasiada angustia y son muy debilitantes para quien los experimenta. Entonces, ¿qué es el trastorno de pánico entonces? El trastorno de pánico ya se configura como un trastorno mental donde el paciente tiene múltiples ataques de pánico que son recurrentes o que son inesperados. Las personas que tienen trastorno de pánico no solo experimentan esos ataques de pánico en sí, sino que también tienen ese miedo constante a que vuelvan a aparecer más episodios y además a las consecuencias que estos traen. Este miedo puede llevar a que las personas entonces eviten situaciones, eviten ir a ciertos lugares donde creen que podrían tener un ataque, y esto lo que hace es limitar significativamente su vida. Cuando un paciente tiene un trastorno de pánico, los síntomas incluyen pues inicialmente los múltiples ataques de pánico que, como mencionaba, se presentan de manera abrupta, son recurrentes, son inesperados. El paciente vive con esta sensación de preocupación o de miedo constante a que aparezcan nuevos episodios o nuevos ataques, y además a las consecuencias que puedan traer estos ataques de pánico. Además de eso, presentan cambios en su comportamiento, y esto va muy relacionado con esas características de evitación a situaciones específicas donde el paciente cree que podría tener un ataque. Por ende, tiene dificultad para concentrarse, dificultad para dormir o conciliar el sueño, y también empieza a tener una disminución en esa realización de actividades cotidianas. Pero entonces, ¿cuáles son las causas exactas que pueden producir un ataque o el trastorno de pánico en sí? Las causas exactas de ambas situaciones no se conocen del todo, pero se cree que se pueden deber a una combinación de factores. Por ejemplo, factores genéticos, puesto que se ha demostrado que existe una predisposición genética a sufrir ataques y a padecer el trastorno de pánico como tal. Biológicos, porque se presentan algunas alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso o funcionamiento cerebral que podrían contribuir al desarrollo de estos problemas.
Psicológicos, pacientes que han experimentado situaciones traumáticas, que están bajo condiciones de estrés prolongado crónico, que padecen además de ansiedad o que tienen algunos tipos de síntomas de personalidad que podrían aumentar ese riesgo de sufrir unos ataques de pánico. Además, hay unos factores ambientales, por ejemplo, individuos que tienen un consumo o abuso de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, exposición a eventos traumáticos que pueden desencadenar entonces un ataque de pánico o que esto contribuya al desarrollo del trastorno. ¿Cuál es la forma entonces de abordar o de tratar los ataques de pánico y el trastorno en general? Pues existen diferentes tipos de tratamiento muy efectivos, tanto para los ataques como para el trastorno. El tratamiento más común es el uso de psicofármacos. Utilizamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para manejar los síntomas de ansiedad, pero también podemos hacer uso de medicamentos como las benzodiazepinas para disminuir todo este umbral de preocupación y de angustia permanente que tienen estos pacientes. Sin embargo, esta es una terapia que nos ayuda al manejo de los síntomas agudos. Lo que tenemos que hacer es un control de los síntomas a largo plazo y esto lo hacemos a través de la psicoterapia. La terapia que más ha demostrado contribución en este tipo de patologías es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué hace esta terapia? Ayuda a que los individuos puedan identificar y modificar esos pensamientos y esos comportamientos que lo que están es generando una contribución para que aparezcan los ataques. Este tipo de terapia enseña a que las personas puedan tener técnicas para manejar la ansiedad y el miedo, así como estrategias que permitan que pueda afrontar situaciones que podrían desencadenar un ataque. En algunos casos también se pueden usar medicamentos que permitan aliviar los síntomas, tales como la ansiedad, como lo mencionaba previamente, y esa sensación que tienen estos pacientes usualmente de dificultad para poder respirar. Los medicamentos, como decíamos, se utilizan también en terapia pues combinada. Lo ideal es que estos pacientes puedan tener tanto el tratamiento psicofarmacológico como para el tratamiento psicoterapéutico. Es importante aquí destacar que el tratamiento de los ataques de pánico y del trastorno en sí debe ser individualizado. Recordemos que cada paciente es un universo distinto y por ende los tratamientos también son diversos. ¿Cuáles son los efectos que tiene que un paciente tenga un ataque o un trastorno de pánico? Los efectos suelen ser muy significativos a nivel de la funcionalidad de la vida de estas personas que lo padecen. Pues pueden tener dificultades para mantener relaciones de pareja o amistades, empiezan a tener disfunciones a nivel del trabajo o a nivel escolar, realizan o evitan la realización de actividades que estén fuera de la casa, empiezan a tener un menor disfrute por la vida y a tener una disminución en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué consejos entonces te puedo dar para afrontar un ataque de pánico? Si estás teniendo un ataque de pánico, es importante que empieces a respirar de manera profunda. Busca un lugar que sea seguro donde te puedas sentar y hacer estas respiraciones profundamente. Puedes intentar distraerte concentrándote en un objeto específico o repitiendo una frase que sea tranquilizadora. Por ejemplo, todo esto va a pasar mientras respiras. Si tú sientes que no puedes controlar este ataque, busca ayuda médica. ¿Qué es importante que te mencione? Estos ataques de pánico suelen tener un umbral o un periodo de tiempo donde los síntomas, después de ser muy intensos, que puede ser más o menos entre los 5 y los 10 minutos, empiezan a controlarse y empiezan a pasar. Esta es una característica, por ejemplo, para descartar que los pacientes tengan un ataque de pánico y no que estén presentando, por ejemplo, un evento cardiovascular. Muchos pacientes cuando tienen estos síntomas sienten que se están infartando o que tienen un ataque al corazón. Si fuera algo orgánico, es decir, si fuera algo directamente a nivel cardíaco, los síntomas no ceden. En los ataques de pánico, los pacientes suelen tener síntomas muy abruptos, pero con el pasar del tiempo estos síntomas empiezan a remitir. Entonces esto nos puede ayudar a hacer la diferenciación.
Sin embargo, los pacientes siempre que tienen ataques de pánico por primera vez suelen consultar inmediatamente a los servicios de urgencias porque, como decía previamente, hay esta sensación inminente de muerte. Entonces, siempre se hace el descarte de patologías orgánicas, hay que ordenar unos laboratorios o unos exámenes iniciales que son pues unas pruebas de glucosa, hacer también un electrocardiograma que nos va a permitir evaluar cómo está la frecuencia cardíaca y cómo está este funcionamiento a nivel cardiovascular. Hay mucha información sobre los ataques de pánico y el trastorno de pánico en sí. Tenemos diferentes instituciones donde tú podrías pues evaluarlo. Tenemos el Instituto Nacional de Salud Mental, tenemos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, es decir, existen muchísimas portales web donde tú podrías consolidar o buscar información. Entonces, en conclusión, los ataques de pánico y el trastorno de pánico en sí son problemas de salud mental que son serios, pero que afortunadamente tienen un tratamiento que tiene una tasa de éxito bastante importante y son síntomas que se pueden controlar. Si tú crees que has padecido un ataque de pánico o tienes un trastorno de pánico, es importante que busques ayuda profesional. No dudes en contactar al psiquiatra para recibir el apoyo y la orientación que tú necesitas. Recuerda que esto es mucho más común de lo que crees y a veces pueden estar pasando por alto un problema de salud mental creyendo que lo que estás padeciendo en realidad es algo orgánico. Entonces siempre hay que hacer una evaluación completa y determinar todos esos factores o esos indicadores que podrían dar lugar a pensar que en realidad lo que tienes es una situación de tipo mental. Agradezco que estés aquí, que hayas escuchado este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad, tanto para ti como para las personas que están en tu círculo o están a tu alrededor. Si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes dejarme un comentario en la sección de abajo de comentarios. No olvides, por favor, suscribirte a mi canal para ver muchos más videos sobre salud mental, sobre bienestar emocional. Y por favor, no olvides compartir esta información con otras personas a quienes tú crees que esto le pueda servir de mucha ayuda o simplemente para que estén informados de qué manera pueden actuar en caso de que padezcan o se presenten pues ataques de pánico en su vida cotidiana. Entonces nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta entonces.